Hola amigos, ahora vamos a comenzar nuestro reportaje, pero sin antes tener nuestros implementos de seguridad. El mameluco, la mascarilla, nuestro protector facial y por último, pero más importante, el alcohol gel. Y comenzamos. Hace poco podía observar ciudades repletas de personas, con el tráfico en su máximo esplendor, disfrutando de la libertad, que es parte fundamental de la felicidad de la humanidad. Hasta que en un abrir y cerrar de ojos, el COVID-19 tocó nuestras puertas. La crisis en el sistema de salud empezó inmediatamente, de la misma forma la crisis económica, pero lo más importante era ver cómo los sueños y proyectos de las personas se ven aplazados durante todo el 2020. Muchas personas vieron partir a sus familiares y en muchos por la ineficiencia del Estado en el actuar para este tipo de situaciones. Tuvo que pasar este problema para darnos cuenta de la crisis en la que el país está sometido. En medio de lo gris que se tornó el panorama, se encontraron estrategias para poder continuar. Así nace Aprendo en Casa. Hola de nuevo. Como ya saben, Aprende en Casa es la medida que tomó el Ministerio de Educación y el Gobierno del Perú para que nosotros, los niños, podamos seguir aprendiendo desde casa debido a la pandemia del COVID-19. Actualmente las calles se encuentran desoladas y vacías, algo que jamás se hubiera pensado que ocurriría. Por otra parte, miles de niños y niñas en todo el Perú tienen una cita con el televisor todos los días para poder recibir sus clases y empaparse de conocimientos. Ya no es necesario usar el uniforme, pero sí estar con las pilas puestas para sacarle provecho a las clases en modalidad virtual. ¿Qué piensa usted de Aprende en Casa, más específicamente del programa de quinto y sexto grado? A ver, para empezar, Aprende en Casa se dio debido a la situación sanitaria en la que está viviendo el Perú, ya principalmente por el tema del COVID-19, que está atacando mundialmente a todas las personas, y por ello pues que se han suspendido las labores presenciales en las instituciones educativas, y a partir de ello iniciamos con el trabajo de Aprende en Casa, que atiende a los estudiantes de manera virtual de primer grado, mejor dicho, desde inicial 3 años hasta el quinto grado de secundaria, inclusive las universidades. Ahora nace la pregunta, ¿Aprende en Casa está funcionando de la mejor manera? Este programa tiene problemas a mejorar y en este video voy a intentar darles propuestas para poder mejorar estos problemas. Como ustedes están, o los niños de quinto y sexto grado ya están a puertas de salir del nivel primario, definitivamente los retos que plantea Aprende en Casa son bastante, valga la redundancia, retadores para ustedes. Por ejemplo, el trabajo que ahora estás haciendo. Seguramente cuando estabas en aula, si estuvieras en aula, no podrías haber desarrollado esta clase o esta entrevista. Y mira, el tema de Aprende en Casa nos plantea retos que nos permiten desarrollar, a ustedes los niños les permiten desarrollar competencias. Es decir, en este momento venir a una institución, presentarse ante un trabajador, entrevistarlo, estás cumpliendo el rol de periodista, entrevistador, reportero. Entonces a ti y como a los demás estudiantes les brinda oportunidades para seguir aprendiendo y desarrollando competencias. Ojo, al tú venir aquí, definitivamente te has preparado, has hecho un libreto, has formulado preguntas. Esos retos los cumples tú por iniciativa propia y con el apoyo de tus familiares. ¿Y se está usando alguna medida? En el caso, por ejemplo, de acá, de la provincia de La Mar, que hay muchos niños que no tienen internet, televisión, algunos niños no tienen radio. ¿Y se está tomando alguna medida, por ejemplo? Mira, definitivamente, nosotros como UGEL estamos coordinando con las autoridades locales de cada distrito, o sea, es decir, con los alcaldes, ¿ya? También estamos coordinando con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones con la finalidad de que mejoren las antenas receptoras de radio, de televisión y en muchos casos internet. Por ejemplo, en el distrito de Anco, si no me equivoco,
el alcalde ha puesto en funcionamiento varias antenas de internet satelital. Entonces, Ustedes dicen que ya están regalando tablets a varios estudiantes para que puedan hacer. definitivamente, ya está en proceso, todavía ahorita no está en distribución, ¿ya? No precisamente son regalos, es entregarles al niño una tablet, ya para que desarrollen sus clases virtuales, justamente para evitar problemas de conectividad. Por ejemplo, tú, no creo que tengas un celular exclusivo de uso tuyo para desarrollar tus clases personales. Si lo tienes, qué suerte. Hay muchos niños que no utilizan el celular de mamá o de papá para desarrollar la clase. Y el primero de estos es, o son, los retos innecesarios. Este programa Aprendo en Casa por ahora tiene una especie de tradición que es tener un reto, desafío o tarea, ya como lo ven ustedes, cada 2 semanas. Fue una historieta de la pubertad, fue un reportaje para enseñarle a nuestra comunidad cómo superar diferentes retos y un juego de mesa para dar una reflexión a las personas de cómo debemos tratar a los animales. Pero estos retos, en mi opinión, al menos deberían ser completamente eliminados y pueden ser reemplazados por otros como pequeñas tareas, cada 1 o 2 días, pues ya sea revisar el cuaderno de trabajo de tal página a tal página, puede ser hacer un pequeño texto o responder unas preguntas del mismo tema. Entonces, este problema nos lleva a otros 2, que son los temas y la relación forzosa o relaciones forzosas. ¿Por qué van enganchados de la mano estos 3? Primero, la relación forzosa, ¿por qué va enganchado? Pues porque debido a estos retos tienen que relacionar todos los temas con todos los cursos y a uno solo. Por ejemplo, les voy a dar uno que es, hubo uno de los retos que era hacer un juego de mesa. Y como saben, en cada semana tienen que enseñar de todo: matemática, personal social, ciencia y ambiente, arte, educación física. Pero como es un solo tema y es de animales, tienen que relacionarlo. Por ejemplo, yo me acuerdo que uno de esos días nos querían enseñar sobre la aproximación, es decir, una estimación. Y forzosamente lo tuvieron que relacionar con las vicuñas. ¿Por qué? Porque como el reto era hacer un juego de mesa sobre la protección animal, forzosamente lo relacionaron con las vicuñas. Y ese título fue ¿Cómo podemos usar la aproximación para saber cuál es la población de vicuñas? Pero en realidad no tiene nada que ver. Sí, puedes usar la aproximación para saber cuántas vicuñas hay, pero no tiene nada que ver. Con la aproximación puedes hacer otras cosas, puedes estimar cualquier cantidad, no necesariamente de vicuñas. Entonces a eso es lo que me refiero. Y esta relación forzosa yo veo que ahora últimamente está mucho más constante, por no decir permanente, ya que antes yo no lo veía tanto, pero ahora lo estoy viendo mucho más. Y este tema, ¿por qué me he enganchado de estos 2? Pues porque los temas los relacionan de forma innecesaria y forzosa con los retos. ¿Por qué? Porque lo relacionado con los retos de forma forzosa son los temas. Entonces a eso es lo que me refiero. Y además yo creo que, y todos sabemos, que pueden hacer retos y temas más útiles, como puede ser el álgebra, el lenguaje, ya sea español, incluso inglés u otros idiomas, puede ser el álgebra, historia, etc. Y ahora el siguiente problema y es la inspiración. No está nada mal inspirarse en otros programas educativos. Por ejemplo, yo veo un programa que es también de un canal muy popular aquí en Perú, que se llama Tiempo para Aprender, que va dirigido a distintos grados, y yo creo que ahí las clases son mucho más didácticas que en Aprendo en Casa. ¿Por qué? Porque te enseñan historia. Por ejemplo, un día en 4º grado les enseñaron cosas de historia del Perú, Tupac Amaru, la batalla del Pacífico, la batalla de Ayacucho, etc. Pero en Aprendo en Casa más bien están tomando temas como la escasez de agua, cosas que yo creo que ya sabemos, y en vez de enseñar lo básico del siguiente año, están enseñando lo básico del año anterior, con lo cual los niños están retrocediendo en vez de avanzar.
Y por último, la conclusión. En conclusión, un pequeño resumen sería que Aprendo en Casa es un muy buen programa. Muchos niños aprenden cosas que no sabían y se entretienen con este programa. Pero toma demasiado énfasis en un solo tema y por mucho tiempo. Además, este énfasis hace relaciones forzosas y también causa temas innecesarios. Esto se puede arreglar dejando pequeñas tareas en vez de retos innecesarios, temas no didácticos. Dejar de hacer esto, sobre todo. Y bueno, inspirarse de otros programas. Y ahora, las propuestas. Ahora, estos retos innecesarios completamente eliminados y reemplazados por otras tareas más pequeñas. Revisar un libro, hacer un texto, un resumen de algún cuento, hacer, por ejemplo, divisiones, multiplicaciones u aproximaciones, o responder preguntas del mismo tema. Los temas con las relaciones forzosas, como los títulos más que nada, que están muy forzosamente. Por ejemplo, un día nos enseñaron sobre las amunas, que es una técnica ancestral de los incas que usaban para usar el agua cuando estaban en tiempos de sequía, aprovechando las lluvias y los cerros. Pero el título era cómo los antepasados han usado la ciencia y la tecnología para enfrentar la escasez de agua. Y es cierto, en cierta manera es cierto, ya que usaron sus conocimientos científicos sobre las lluvias, el cerro y sus conocimientos arquitectónicos para poder hacer una gran técnica y estrategia que son las amunas. Pero las amunas en ningún momento se muestran en el título. Y más bien ese título podría ser las amunas, ¿qué son las amunas? O para que no esté tan forzado, puede ser cómo los antepasados han usado las amunas para la escasez de agua. Entonces creo que ya entendieron mi punto. En este momento estamos en San Miguel La Mar y viendo ese panorama vemos que hoy en tiempos de cuarentena la gente no está saliendo de sus casas para no contagiarse del coronavirus. Sin embargo, eso no se cumple en muchos lugares. En estos momentos estamos en comunicación con el director del Hospital de Apoyo de San Miguel para hacerle esta pregunta. Se está planteando el inicio de las clases presenciales en zonas rurales. ¿Usted cree que esta es una buena medida del presidente? Ya. Claro. Buenos días. En mención a la respuesta, sí, es una buena medida de que se reinicien las clases, pero en vista de que tenemos con esto de la pandemia, de que estamos en una infección comunitaria, no sería todavía conveniente por esta zona de que se reinicien ese tipo de actividades a título personal. Todavía no. Sí es una buena medida, porque esto va a influir en qué, en que los actores sociales tengan que constituirse in situ a brindar las clases presenciales, los cuales no estamos garantizando, o sea, no se está viendo que se pueda garantizar de que esos profesionales vengan a dictar. Sería una falencia de que vengan ellos cuando no tenemos las condiciones básicas como para poderlos garantizar y que no se puedan contagiar. Ya estamos en la Plaza de Armas de San Miguel, ya hemos terminado el reportaje. No olviden lavarse las manos con jabón, usar desinfectante, usar mascarilla y no olviden que no hay lugar más seguro en estos tiempos que casa.